Hola amigos de Abascuna, en esta ocasión nos encontramos con el escritor Seim Zorrilla, que nos ha acogido muy cálidamente en su casa y acompáñennos a esta amena conversación. Bueno, muchas gracias por habernos recibido de esta manera, de verdad que nos sentimos muy cómodos con usted y con lo que nos conversa también, así que yo sé que de esta conversación nos vamos a llevar mucho en nuestras mentes y desde ya le agradecemos. Entonces creo que para iniciar esta conversación quisiera empezar por una curiosidad que me surgió con respecto a usted, que es egresado de la Universidad de Ingeniería y ahora está dedicado a la escritura de ensayo últimamente, El destino del mestizo de los Andes. Entonces, ¿cómo fue este paso de usted desde la Universidad de Ingeniería a las letras? Ya, ante todo, bienvenidos. Bueno, creo que desde siempre estuvieron ambos unidos. Ambos estuvieron unidos. Ya cuando yo ingresé a la Universidad de Ingeniería, la literatura, las novelas que yo leía, fueron un gran soporte a la soledad en la que te sumerge Lima como a un provinciano llegado, la lectura. Pero mientras que en la provincia, Huancayo para este caso, yo podía leer los libritos que encontraba, alguna novelita de Dumas, Selecciones, la revista Selecciones, Life, etc. Y algunos libros de Tor, de la editorial Tor de Buenos Aires, que en la contratapa ponían una lista de novelas. Nunca pensé que fueran realidad, que su existencia fuera real. Cuando llegué a Lima, en la parada de la avenida Aviación, habían inmensos hangares de libros viejos, donde los dueños le tiraban puñados de DDT para que no se apoyaran. Ahí encontré El Conde de Montecristo, El Vizconde de Bragelonne, Nuestra Señora de París, La Guerra y la Paz, Los Hermanos Karamazov, todas las novelas del siglo XIX. Entonces, yo ya había ingresado a la universidad, ¿no? y sentí una soledad tremenda allí. Entonces, yo recibí una pensión mensual de 500 soles que me mandaba mi papá para pagar mis alimentos, etc. Yo hacía mi presupuesto, separaba y me iba a la parada y me compraba un costal de libros. Y ya más adelante, cuando habían tantos libros tan seductores, me compraba más libros y me compraba un costal de manzanas, ¿sabes? Con la promesa de que no comer más de una manzana por día, porque me iba a quedar sin plata. Entonces esa fue mi vida durante toda la vida universitaria. Pero después de eso, Lima me ofreció esto. Conocí en Lima a un poeta, Armando Arteaga, y a través de él a otros. Gente que tenía otra apertura, no solamente los estudios de ingeniería, sino exposiciones de pintura, obras de teatro, cine. Me convertí en un hincha del cine, y entonces no había sábado y domingo que no fuera al cineclub del Ministerio de Trabajo, donde se pasaban películas escogidas, comentadas. Me fascinaba eso. Entonces, llevaba mis estudios de ingeniería, pero mis estudios culturales, si quiere decir, para llamarlo de algún modo. Entonces, ¿eso qué hacía? Eso te aparta del resto de tus amigos ingenieros o más. Pero a la vez la ingeniería, con su demanda de tiempo y de estudios, me apartaba del otro mundo bohemio, que no podía ser una bohemia total. Entonces, no hice ni lo uno ni lo otro, pero traté de terminar y hacer. Pero ya más adelante, cuando terminé la carrera y me fui a trabajar a las minas, ¿no? Porque sabía qué compañeros de estudio había tenido en la universidad que no eran muy afectos a las humanidades ni a las artes. Entonces dije, me voy a las minas, donde la vida era trabajar hasta las 7 de la noche, a las 7 de la mañana, y a esa hora si había energía de ir al bar y embriagarse era un poco la vida. Dije, así me voy a reventar. Entonces, ¿qué hacer? Comencé a llevar un diario, a escribir lo que pasaba en el día, y en el reverso del diario anotaba los libros que leía. Y me proponía leer mínimo 50 libros al año. Y anotaba el libro. Y el 31 de diciembre hacía mi balance. ¿Qué libros había leído? Hasta ahí con esa parte, ¿sabía? Claro que sí. Es interesante, ¿no? Porque yo habré conocido a algunos compañeros de ingeniería que me dicen, ¿qué estudias? Yo digo literatura. ¡Ay, qué aburrido! Entonces lees y así. Y sí, y qué aburrido los números también, yo le digo. ¿Por qué estudias ingeniería, no? Y ellos me dicen,
si a ti no te gustan los números, a mí no me gustan las letras. Entonces hay siempre así como esa distancia de los de ingeniería por decir, no, qué aburrido leer, o sea, no, para mí es lo más práctico los números y así. Pero en su caso es distinto y es muy interesante. Creo que si los jóvenes, al menos de mi generación, la generación de mis compañeros, pensáramos eso, esos índices de lectura que nos mencionaba, entonces incrementarían, ¿no? Porque al final tenemos acceso, estamos en la universidad, pero tenemos ese pensamiento de que no, ese no es mi área, yo no me meto en eso y lo dejas apartado, ¿no? Sí, sí. Y para responder lo suyo, termino lo otro. Cuando hice mi balance de fin de año, qué libros había leído, los clasifiqué por disciplinas. ¿Cuántos libros había leído este año? 32. ¿Cuántas novelas? 18. ¿Cuántos libros de cuentos? 6. ¿Cuántos libros de poesía? 4. Y ahí me hice esta pregunta. ¿Cuántos libros de filosofía? Ni uno. ¿Cuántos libros de historia? Ni uno. Pues obviamente, solito dije, no creo que esto sea una formación ideal, cultural. Acá me falta algo. O sea, tengo que meter en este menú más libros de... ¿Qué me está faltando? Filosofía. Pero ya cuando me viene la liga me voy a una librería y digo, ¿pero qué de filosofía? ¿Qué voy a leer? Entonces, Hegel, ya, llévate esto, el otro. Entonces, libros sin contexto. Entonces, si tú te das sin un marco de referencia, es como tirar pues, una moneda a la piscina, se cae en el aire. Pero lentamente comencé a acogerme también a la historia del Perú. Leer algo de Basadre, leer las memorias de Andrés Avelino Cáceres, leer una memoria de la guerra con Chile, leer algo de Leguía, y con eso ir hilvanando. Entonces, ¿sabes? Quedaba la impresión de que estaba tejiendo una colcha o algo, o tal vez desenterrando un mosaico que había estado tapado dentro de mí, que cada disciplina me ayudaba a desenterrar un poquito. Pero en eso hay otra cosa curiosa. Eso es por el lado literario. Pero por otro lado, en ingeniería, nosotros llevábamos 3 cursos de matemáticas superiores, ¿no? Y luego matemáticas casi hasta el 7º ciclo, matemáticas. Obviamente uno dice, ¿la matemática de qué me va a servir? Pero le va educando el cerebro. Le va educando el cerebro, ¿no? Para coger lo esencial de cada cosa y detectar leyes en los procesos. Entonces, ya cuando comencé a trabajar en las minas, ¿no? Y comencé a ver problemas a solucionar, metalúrgicos, mecánicos, tampoco me limité solo a lo mecánico, siendo yo de la carrera de ingeniería mecánica. Tenía al costado la metalurgia, me aprendí metalurgia, lo más importante, me aprendí minas, me aprendí geología. Después de eso me aprendí economía, me aprendí gestión de empresas, por mi cuenta, porque tenía la gran facilidad de que estaba habituado a la lectura, entonces leía cualquier cosa. Entonces, más de una vez me encontré con ingenieros que en un momento se enervaron y me dijeron, por favor, tú eres mecánico, estamos hablando de metalurgia. ¿O qué eres tú? En alguna época adelante uno me interpeló, me dijo, por favor, ¿qué eres tú finalmente? Y dije, ¿sabes qué soy yo? Novelista. No sabía mi respuesta. Y esa era mi autoridad para desarrollar conocimiento y apropiarme de todo lo que necesitaba. O sea, para eso me sirvió la formación humanística, que no es solamente literaria. Para eso me sigue, y espero que me siga sirviendo, ¿no? Pero las dos se complementan. Leonardo da Vinci era pintor y encima era ingeniero. Inventó el tornillo, inventó el helicóptero. Entonces, no puedes limitarte diciendo yo soy de ciencias, soy de letras. Esas son limitaciones de la escuela. No puedes limitar tu conocimiento. O sea, ejerce y bebe de todas las aguas que te alimenten. Sí. Ya, bueno, ahora usted nos ha mencionado que desde pequeño leía, ¿no? Y tenía ese interés por la lectura. Ya ahora, ¿qué escritores usted recuerde de filosofía, dígase literatura, o cualquiera fuese el género, ha influenciado mucho en usted y lo recuerda, no sé, para siempre? Y lo tiene muy presente siempre. ¿Qué escritores puede decir? Sí. Ustedes que son de literatura, yo diría con mucho respeto, me aparté muy temprano de la literatura española.
Entonces, yo estaba en Huancayo, tenía 13 o 14 años, nos daban a leer, ¿cómo se llama? Pues Fuente Ovejuna, o nos daban a leer novelas de Pérez Galdós, etcétera, ¿no? Y los leías porque tenías que dar el examen. Pero leía yo, por ejemplo, las aventuras de Huckleberry Finn, las aventuras de un niño huyendo de su padre en una sociedad del Mississippi en Estados Unidos. No necesitaba que nadie me tome examen ni nada, me leía, pero fascinado hasta el final. Y no era literatura española. Entonces ahí comencé a ver que había que desconfiar de la literatura española mucho, que tiene muchas cosas muy áridas. Entonces, después de eso, leerme, por ejemplo, descubrir a Hemingway, para mí fue un masazo, fue la explosión máxima. En la parada encontré un libro despastado, que el dueño le había cosido una cartulina encima y le había dibujado con la mano por quién tocan las campanas. Y ese libro había terminado en la venta de libros viejos, mugriento y todo. Lo compré por el título. Y cuando abrí la primera página era un poema del poeta inglés John Donne. Cuando escuchas que suenan las campanas, no preguntes por quién doblan por ti. ¿No? ¿Qué es esto? Comencé a leer por quién doblan las campanas y dije, este autor nunca dejaré de leerlo. Busqué todo de él. Adiós a las armas, El viejo y el mar. Todo, con bibliografías, estudios. Me fui a la biblioteca del peruano norteamericano a sacar más libros. A través de él, Scott Fitzgerald, Faulkner, John Steinbeck, El ómnibus perdido, La perla, Las viñas de la ira, toda la literatura norteamericana de esa época me marcó. El mundo de Hemingway era un mundo tan sereno, tan bello, ¿no? Te narra los soldados que caminan por un sendero, pisoteando los trozos de nieve de la noche que ha nevado y las hojas que caen sobre ellos. Nada te narra eso. Yo miraba y me quedaba extasiado por la forma de narrar, por la sintaxis, por el color, por la forma limpia de utilizar solo sustantivos y solo verbos. O sea, prescindiendo de los adverbios al máximo, ¿no? Al extremo de que yo me levantaba a las 7, 6 de la mañana para irme a la universidad y a veces el cuerpo no quería ir a esa universidad. Cuando yo estaba en tercer año, el quinto, sexto ciclo, no quería ir. Entonces, ¿sabes qué hacía? Agarraba esa novela y abría cualquier página y leía unos párrafos y no sé, me renacía una energía y un amor a la vida dentro mío. Cerraba el libro y me iba. Y decía, estoy como esos mormones que leen su Biblia para empezar el día. Pero para mí era la novela. Esas novelas son las que me marcaron, creo. Qué interesante. Usted cuando, ya ha publicado todas sus obras, recuerdo una entrevista en la que creo que usted es considerado no como un escritor aquí de la ciudad súper reconocido, digamos al estilo Vargas Llosa, ¿no? Como de esa élite, y usted fue invitado a una feria en México, ¿no me equivoco? Sí, Guadalajara. Ajá, en Guadalajara. A la feria de Guadalajara. Sí, hablando de eso, algo que yo advertí rápidamente cuando tendría yo mis 30 años seguramente, me presentaba a concursos de cuento de Petroperú, de Caretas. Y mis cuentos, muchos no eran mencionados. Y los cuentos que ganaban eran de un estilo que yo mismo no los entendía bien. Lima estaba muy, la urbe limeña, el lector y el público limeño estaba muy acostumbrado a las modas europeas que hablaban, que se escribían en el estilo de la nueva novela, el Nouveau Roman, un monólogo interior, flujo de conciencia, etc. Pero eso, por ejemplo, no le importaba nada a un huancabelicano y a un huancaíno que le tiene que enseñar el flujo de conciencia ni no es su tema. Entonces empecé a desconfiar y comencé a ver que la literatura es un producto cultural adaptado a ciertas circunstancias. Entonces, mirando así, fue la primera vez que advertí que había una gran diferencia entre lo que escribíamos los serranos y lo que escribía Lima. Que Lima nunca iba a premiar ni reconocer. Entonces escribió uno de los primeros manifiestos sobre la novela andina, que después se publicó en un librito, tres manifiestos, diciendo, esto no es para nosotros, señores, ni es escrito para nosotros, ¿no? Etcétera. Entonces, fue así que advertí rápidamente que había una gran diferencia, y eso me llevó más tarde, con lecturas y con reflexiones y discusión, a ver de que había
¿cómo se llama? Una diferencia muy grande en el Perú, que estaba compuesto de diversas naciones y que cada una tenía su manifestación y había que reconocerla con sus patrones. No se podía valorar a todas con los patrones de Lima. No se podía, no se debía. Entonces ahí fue que acuñamos el término criollos y andinos. Y otra cosa que creo que de alguna forma hicimos fue oponernos, remontar el concepto de indigenismo. Si usted escribía en una calle de Lince, su casa estaba en Lince o Jesús María, usted era escritor peruano. Pero si usted escribía en San Mateo, usted era un escritor regional o indígena. Ya estaba frito, ya estaba tachonado de tal. Entonces lo que dije en lo andino fue, lo andino es otra cosa que no tiene nada que ver con lo indígena. Lo indígena también es parte de lo andino, pero frente a eso hay otro que es lo criollo. Eso fue que rápidamente fue los primeros escarceos para separarnos. Entonces lo que pasó con Guadalajara fue una cosa curiosa. Lo que pasa con Vargas Llosa. Vargas Llosa es un escritor que está perfecto, bien hecho, ha hecho su carrera tomando en cuenta el lector limeño. El lector limeño. Yo estando en la uni compré ¿cómo se llama? La Casa Verde para leer. No me produjo la emoción ni la satisfacción que me produjo Hemingway y Faulkner y Scott Fitzgerald. No me produjo. Y de punta a punta, y al final tenía yo vergüenza de decir, no he entendido nada, no sé qué estará diciendo. Pero después, ¿sabes qué? Me di cuenta que el librito en que yo tenía, que era así, con lomo pegado, se habían caído un paquete de 50 páginas. Y no me había dado ni cuenta. ¿Por qué? Porque el libro ni siquiera te invita a que encuentres una coherencia. No puede ser. No puede ser. Después de eso, ¿qué cosa leí como loco, como todos? Conversación en la catedral. La Casa Verde, conversación en la catedral, La ciudad y los perros. ¿No? Pero, por ejemplo, cuando leí 100 años de soledad, no necesité que ni que Day me explique nada. Esa era una novela que se posiciona. La historia de la Cándida Endir y su abuela desalmada, son novelas que te cogen. No me pasó con Vargas Llosa. Con Arguedas me pasó una cosa curiosa. Estando yo en quinto de secundaria, había que leer una novela y hacer una monografía. Esa era literatura. Yo escogí la novela más conocida de Arguedas en ese momento, El Sexto. Hice mi monografía sobre El Sexto. No sabía que había esa otra novela. Mira tú, que el año Los Ríos Profundos se editó en la Argentina el año 58 y hasta el año 74 no se editó en el Perú. Esa es una cosa que el Perú ignoró a Arguedas, olímpicos 25 años. Entonces, yendo a la parada a comprar mis Hemingway, mis Faulkner, encuentro un librito que se llamaba Los Ríos Profundos. Lo miré, bien editado, gordito, con letras grandes y todo. Me lo llevé. Fui a visitar a una tía mía a Comas. A una tía mía, fui a visitar. Llegué y mi tía me invitó el noche y me dijo, esta noche tenemos al costado una fiesta de Santiago. ¿Nos quieres acompañar? Ya tía, le dije, ya. Oye, entonces terminamos, me dijo, a las 9 de la noche empieza. Entonces vas a dormir me asignaron un dormitorio. Me fui y comencé a leer Los Ríos Profundos. Cuando estaba en la página 30, mi tía me dice, ¿listo? ¿Nos vamos? Dije, tía, me quedo. Mientras la fiesta continuaba, yo seguí leyendo con la música de Santiago Huancaíno al fondo. Terminé la novela a las 3 de la mañana sudando. Dije, ¿qué cosa es esto? Totalmente sacudido. Entonces cuando me dices, ¿qué novela lo sacudió? Sacudido esa. Ahora da vergüenza decir, porque ya está de moda que todo el mundo diga, a mí me encanta, ¿no? Arguedas. Arguedas, sí, es cierto. Pero es monstruoso, pues. Ese mundo no es ni lógico, ni es racional. Ese primer capítulo del viejo en el Cusco, por ejemplo, yo creo que un purista de la composición literaria lo descartaría. Decía, no puede empezar acá, esto no tiene que ver con el drama central. Pero aún eso está bien puesto en él. Gran escritor. Ese es gran escritor. Entonces, por esas y otras razones, no creo haber sido valorado en Lima, pese a que tuve amigos ¿cómo se llama?, que me editaban. Se produjo un caso muy curioso en eso de Guadalajara, que no hay que olvidarlo. El Instituto de Cultura, o la Casa de la Cultura, o el Ministerio de Cultura, y había nombrado a sus escritores que iban a ir. Ahí nomás subió Castillo al poder
y ahí nomás puso a Ciro Gálvez de ministro. Y se armó un lío en el ministerio y dijeron, ya, la lista se anula, porque están yendo todos los años la misma pandilla. No, no. Acá vamos a llamar a las regiones y cada región que nombre a su candidato, que nombre a su... Y por Huancavelica me nombraron. Claro, usted ya debe ser ahí un representante. Pues, claro, no. Además había sido nombrado hijo predilecto. Claro, cuando soy medio depre, con eso me aliento. Yo soy hijo predilecto. Sí. Wow. Entonces, siguiendo este tema, ¿qué posición tiene? Bueno, aunque queda casi obvio, ¿no? O sea, la literatura andina o regional, como le dicen, sigue siendo subyugada, sigue siendo, digamos, invisible. Recuerdo ahorita algo muy, que ha pasado recién, que es que, por ejemplo, a Juan Acevedo, que es un escritor que hacía crítica al gobierno, le rechazaron el reconocimiento, ¿no? Y creo que así, si no se escribe para el gusto de cierta gente, como siempre, no se le reconoce. Entonces, queda, creo que claro que los escritores, digamos, que vienen de las regiones, que escriben, siguen siendo como quedándose en el anonimato y sus nombres no son tan rimbombantes, por así decirlo, en los periódicos, en los diarios, o en lo que se nos da a leer en los colegios, y esas cosas, ¿no? O sea, ¿cómo que se sigue esto? Sí. Curiosamente, pese a esa exclusión, los escritores más reconocidos son los de la provincia. Ciro Alegría, José María Arguedas, Vallejo, Eleodoro Vargas de Vicuña, son provincianos, y muchos escritores limeños muy celebrados en su momento. Por ejemplo, cuando yo tendría 20 años, volvió de París un escritor, Felipe Buendía, vestido elegantísimamente a lo francés. La revista Caretas le dedicó, creo, 4 páginas. Vuelve el gran Felipe. Hoy día, ¿quién se acuerda de Felipe? Entonces, esas cosas han pasado, por un lado. Pero por otro, ¿sabes qué está pasando? Que los escritores migrantes en Lima están escribiendo novelas, cuentos, ¿no? Obviando a la crítica limeña, que ya no hay. Entonces, hace poco leí a un escritor moreno, puede ser, de Cangallo, que escribe la historia de un cangallino en Lima buscando a su madre, ¿no? Y en esa búsqueda reconstruye todo Cangallo, toda la historia de Cangallo. Entonces, tú dices, ¿este es provinciano o es capitalino? Es el nuevo capitalino. Es decir, todos los provincianos que hemos llegado a Lima, estamos haciendo nuestra Lima, al margen de diferenciando los criollos, que se han visto bien disminuidos, pero que tienen el derecho de existir. Pero lo que no tienen el derecho es de aplastar y desplazar a los otros. Entonces, pero sí, se está produciendo una creación bien, de otro corte, más nacional, si se quiere, por un lado. Por otro, los medios de comunicación están permitiendo una difusión tremenda, impensable hace unos años, cuando en esa época de Charlie, en los años 80, o la época todavía que yo estaba en la universidad, que publicó un cuento en la revista La Prensa, el suplemento de Luis Jaime Cisneros. Para nosotros fue una gran alegría que me publicaran el cuento en el suplemento de La Prensa, ¿no? Pero ¿cuántos compraban la prensa? Pues 10.000, 20.000 gentes, no lo sé. Y en adelante igual. Pero hoy en día usted cuelga en Facebook algo, lo van a leer más. Hace cuestión de va a ser un mes, que me hicieron una entrevista que se colgó en un podcast ¿cómo se llama? ¿Un librero? El Buen Librero. Curiosamente no tiene un mes y tiene 60.000 visitas. Claro. 60.000 visionados. Y obviamente, y tiene 2.500 likes que les gusta la entrevista. Pero obviamente hay unos que me dan con palo también, etcétera. Pero está muy bien que haga eso. Entonces, eso para mí y para ustedes jóvenes es otro horizonte de difusión que se presenta, por un lado. Pero tan importante o más que eso es los libros que se alimenten ustedes.
Les conté cuando yo vine de Huancayo a Lima, conseguir Nuestra Señora de París era una proeza para mí en la parada, ¿no? Usted entra hoy a cualquier buscador de internet y descarga Nuestra Señora de París, puede descargar lo que quiera. Entonces, arme bibliotecas virtuales. Yo tengo 10.000 libros en una biblioteca virtual, ¿no? Donde los clasifico por países y por disciplinas, y cada vez que puedo sigo descargando. Descargue libros, revistas, monografías, pero no deje de alimentarse. O sea, hoy día puede conseguir mayores ingredientes y a la vez su producto puede difundirse más. O sea, tenemos una gran, dos ingredientes grandes que han modificado el panorama cultural. Entonces van a haber cosas muy simpáticas. Lo que queremos nomás es más vida, tiempo, lucidez para ustedes y para todos, ¿no? Habiendo eso, se van a hacer cosas lindas. Claro. Entonces podemos decir, como un día decía Arguedas en sus poemas, que hemos llegado al pueblo de los señores y lo estamos removiendo con la literatura. Muy cierto, muy cierto. Eso está pasando. Bien dicho. Claro. Bueno, ahora en principio nos convocó aquí a su casa este libro, Dos más por Charlie, de Saint Zorrilla. Y bueno, después de esta conversación, vamos a adentrarnos un poco más en la conversación de este libro. Y investigando sobre la primera edición de Dos más por Charlie, nos dimos cuenta que en un inicio no tenía el preludio ni la parte final, ¿no? Entonces quisiéramos, el epílogo, no tenía esas dos partes. Entonces quisiéramos saber cómo, por qué y cómo sucedió la edición de estas secciones en esta nueva edición. Claro. La primera vez que yo leí antes de publicar la primera edición, en este mismo lugar, se lo leí a Guillermo Niño Guzmán, que era mi amigo. Entonces nos encontramos y vimos, y al leerlo nos quedó la impresión que le faltaba algo a la historia de Charlie. Pasado eso, dejé que la historia reposara y en un momento llegué a la conclusión de que Charlie no podía rendirse tan fácilmente. Entonces inventé el asunto de Karina. O sea, después de eso, meses después recién de la primera edición, apareció Karina y la recepción en el Cusco. Pero seguí leyendo y me faltaba algo más adelante. Y yo tenía que sacarlo a Charlie de Lima de alguna forma. Y pasó una cosa bien curiosa. Yo estaba en Huancayo y lo llamé a Esteban por teléfono. No sé cómo nos comunicábamos, no había celular, pero nos comunicábamos. Y le digo, ¿dónde estás? Y me dijo, aquí estoy en Huasahuasi. Estoy en un negocio de papas, estoy volviéndome a Lima con papas. Entonces yo dije, puede estar Charlie en Huasahuasi. Me convirtió en Charlie y trabajé esa parte. Y ahí nomás apareció la tarmeña y apareció la fiesta en el taller. Todo apareció. Una vez que estuvo, engordó la novela. Entonces ya me pareció más lógico. Pero, ¿sabes? No me convencía todavía, pese a eso. Curiosamente, cuando una obra no te convence como objeto, tratas de adornarlo, de ponerle morisquetas alrededor, como el turrón de Doña Pepa. A mí me parece que la primera vez que el fabricante de turrones no le salió bien y le puso los caramelitos encima, las estrellitas, que cuando tú comes un turrón de Doña Pepa, agarras un cuchillo y botas todo eso para comer tu turrón a gusto. Eso me pasó con Charlie. Entonces, con Esteban, buscamos a alguien que escribe el prólogo, alguien que escribe el epílogo, alguien que haga las notas de contratapa, alguien que haga la carátula, y se barroquizó todo. Pero después de eso, pasado el tiempo, mientras vino Las Mellizas de Guaguil, vino Carretera al Purgatorio, vinieron los cuentos, los 3 libros de cuentos vinieron, ¿no? Y siempre tenía como una espina acá Charlie, que le faltaba algo. Entonces, conversando otra vez con el editor, me dice, pero revísalo, y lo publicamos, revísalo. Él insistía. Y cuando me di cuenta, toda la historia de Charlie tenía que acontecer en el recuerdo y en el punto de vista de la hermana. En ese tenía que aparecer. Entonces, ese capítulo que aparecía al final, la hermana tenía que aparecer desde el comienzo, mirando la universidad, ¿no? Entonces, y ahí es que fragmenté ese capítulo. Obviamente, cortas, tienes que suturar, ¿no? Es un trabajo de corte y confección. Si cortas el otro, lo completas. Y el otro se fue al final. La hermana al final otra vez que se va. Entonces, así me gustó más.
Entonces una vez que estuve y me dejó estructuralmente ya más satisfecho, dije, está bien, no lleva ni prólogo, no quiero ni epílogo, no quiero nada. Y en la carátula ningún gran artista, nada. Busquemos nomás 2 amigos abrazados, sí. 2 más, y que se están yendo. Los amigos que al final dicen, vámonos. ¿No? Claro. Eso es. Bueno, ya adentrándonos entonces en este proceso creativo, como usted menciona, de haber sentido que le faltaba algo a Charlie, sí. ¿no? Esas cosas. Yendo más hacia el inicio, en el momento en que empezó a escribir, digamos, la matriz de este libro, sí. ¿Bajo qué circunstancias, digamos, sociales y también de su vida empieza a escribir esta obra? Esta obra, ya. Cuando estuve en las minas, quería escribir una novela. Entonces no sabía si una novela minera o una novela de qué. Y un momento me acordé de que estando yo en la universidad, después de haber publicado el cuento en la prensa, varios amigos del grupo decidieron, entre comillas, agasajarme con unas cervezas. Nos reunimos y ahí conocí a diversos personajes. Y uno de ellos me dijo, escribe sobre nosotros. ¿Qué estás hablando tonteras? Entonces, ¿sobre qué? Sobre nosotros, escribe. Y nos reímos. Y me sentí en deuda un poco con ellos. Dije, les va a agradar ahora que todos hemos salido de la universidad, encontrar que hay una novela que evoca ese tiempo, ¿no? Voy a escribir. Entonces así fue que comencé a atacar lo de Charlie. Claro. Y estando en esta casa le escribí ¿cómo se llama? Y había escrito yo un libro de cuentos, pero no es con el conocimiento de la gramática que escribes un cuento, ni una novela. Gramática. Necesitas conocimientos del drama, las leyes del drama. Conociendo que el drama tiene su estructura, que la gramática no la explica. Entonces, la gramática es nomás para llevarlo a palabras. Pero un novelista, que después he visto yo, de que novelistas como Faulkner trazaban con puro garabato su plan de la novela, que era la estructura dramática. Es como poner los techos, las paredes y los muros de una casa. No puedes empezar a poner las mayólicas si es que no tienes claro cómo están tus muros. Entonces, hay que tener cierta desconfianza en la formación literaria que solamente ponga énfasis en la gramática. Sí. Bueno, a propósito de lo que nos mencionaba, quisiera citar una parte del texto en que el gitano, en ese homenaje al escritor, al poeta que está ahí, menciona: un poeta debe verlo todo, oírlo todo y sentirlo todo, y escribirlo. Sí, señores, solo así será un poeta de su tiempo. Dicho esto, vamos a pasar un poquito más al corazón de la novela. Bueno, resumiendo un poco, Charlie, ¿no? Es un joven que, por deseos de su familia, de su padre, con muchos sacrificios, busca ingresar a la Universidad de Ingeniería y sin embargo no lo logra, ¿no? No se encuentra cómodo en esta ciudad y en un momento nos hace saber que extraña a su pueblo, esa vida allá. En Lima conoce personas de distintas regiones, estudiantes como él justamente en la universidad, se mencionan ayacuchanos, arequipeños, y hay una descripción también de ellos. Por ejemplo, el ayacuchano tocaba muy bien, ¿no? Entonces hay este encuentro, por así decirlo, de estas culturas. En ese sentido, ¿podría comentarnos cómo es que usted empieza a tejer el problema o esta idea del mestizo desde su primera novela? Eso mestizo surge, quién sabe si en esta novela o ya en los cuentos, comencé, ya en mi primer libro de cuentos, yo había escrito con una serie de personajes, eso está en O Generación, una serie de personajes que ninguno es indígena, y después son esos pequeños pueblitos de la sierra, todavía no hablemos la palabra mestizo, de ciertos individuos que no son indígenas, ni tampoco son hispanos puros. Y sin embargo, en su conversación en mi pueblo, que es Anco, que está al pie de Acobamba, ¿no? Estos señores, que no eran indígenas, ni que eran hispanos, hablaban indistintamente ya en español y en quechua. Es más, gran parte de las canciones de Ayacucho y Huancavelica son bilingües. Y se pasa del quechua al español, del español al quechua como si nada. Entonces,
yo buscaba una definición a eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es este personaje que no va a ser reconocido ni valorado? ¿No? Y en un momento pasó algo como entre lecturas y escritura y cosas que probablemente era un mestizo. Y entonces tomé nota de eso, del mestizaje, y comencé a buscar con más énfasis. Y me encuentro, por ejemplo, que los cuentos, que el primer gran escritor mestizo era Arguedas. Arguedas le llaman indigenista o indígena, no es así, es mestizo. Y sus personajes son mestizos. El niño Ernesto era rechazado por indígenas y rechazado por blancos, es mestizo. En el cuento Guarma-Cuyay es bien claro. En Guarma-Cuyay, él se enamora de Justina, que es una indiecita, y la india lo rechaza, les anda donde tus mestizas, donde tus niñas. Tú no tienes la fuerza del cuto. Y él dice, ¿cómo puedes preferir al cuto, que es un indio feo, y me vota a mí? Es el mestizo que es rechazado por unos, rechazado por otros. Y gran parte de toda la obra de Arguedas es sobre el mestizaje. Gente de fuera que no entiende, el término es relativamente nuevo, tal como lo estamos defendiendo y metiendo. Pero estudiosos, por ejemplo, como Henry Fabre, en ese famoso encuentro sobre la novela, sobre los novelistas, sobre la obra de Arguedas que se hizo, se reunieron para el conversatorio, el famoso conversatorio que había que leerlo siempre. Henry Fabre le dice, Don Huica no es indígena, no es. Y le dice, pero sí es. Y Fabre le dice, yo conozco, pues, he estado en el Valle del Mantaro, y entonces el indígena es de una forma y este no es. Henry Fabre. Y yo digo, papacito, son indígenas de diversas naciones. Si no entiendes eso, no vas a entender nada. Lógico. El Huanca es un mestizo de un tipo y un indígena de un tipo. El otro era de Puquio. ¿Cómo se llama la cultura de Puquio? Lucanas. Eso, eran indios lucanas. Entonces no puedes comparar ni al indio, ni al mestizo, ni al élite de esto con el del otro. Tienen sus diferencias. Igualito, si nos vamos a Arequipa, vamos a encontrar mestizos e indios y élite de otro tipo. Y si nos vamos a Moyobamba, y si nos vamos a Piura, igual. Siendo mestizos son diferentes. A nivel de mestizo, y son indígenas, son diferentes. Entonces, todavía hoy en día vas a encontrar mucha gente que te recusa eso, y probablemente son temas que va a aclarar y establecer esos conceptos pueden demorar 20 o 30 años, pueden demorar. Lo más difícil, Einstein decía que más difícil que desintegrar el átomo es desintegrar un prejuicio. Claro. Se mete adentro y no hay quien lo saque. Es cierto. Hablando de todas las naciones, que esta idea, por ejemplo, de todas las naciones, es claro, ¿no? Es por eso quizás estas diferencias, por ejemplo, si bien es cierto, a mí me une, digamos, mi lengua, que es el quechua, con otra cultura. Sin embargo, voy a encontrar muchas diferencias entre él y yo, entre esa otra persona y yo. Justamente por lo que hace un momento hablábamos, ¿no? Del espacio geográfico, todas esas cosas que involucran. Quisiera preguntarle qué de todas las sangres tiene la idea de todas las naciones. Sí, creo que este tema de naciones no está planteado con tanta nitidez en esa novela. Su objetivo creo que era otro. Un poco lo que él veía como que provenían de diferentes lugares y que todos requerían un trato especial y que todos eran peruanos y que con ellos había que hacer una peruanidad. Pero trato de explorar yo la otra alternativa, esta, de que si no reconoces a las naciones como naciones, no puedes pretender integrarlas. O sea, no puedes hacer un licuado de frutas que sea con todas las frutas, no puedes. Los incas trataron de licuarlos y no pudieron. Los incas respetaron las particularidades de huancas, de lucanas, de chachapoyas, etcétera, respetaron. No pudieron integrarlos, y peor los collas. No, los españoles vinieron y lo integraron, entre comillas. Hicieron indios, listo, ¿no? Y que vayan a trabajar. Pero todo esto estalla otra vez con la independencia y más adelante, y hoy en día se va haciendo más claro. El ayacuchano es ayacuchano. Lo ofende, se resienta. Al huancabelicano lo ofendes, llora. El huanca lo ofende, se pelea, se trompea. Todos tienen reacciones diferentes.
Entonces hay que identificarlos, conocerlos y dejar que se expresen a su modo, y recién con todo ese conjunto, como le llaman el mosaico, como nosotros le decimos el archipiélago más bien, con eso recién se puede pretender hacer una nación. No una nación, un país de muchas naciones. Hoy día ha salido en el periódico, me lo pasó Esteban en la mañana, de un estudioso norteamericano que ha descubierto que en Estados Unidos hay 13 naciones. 13 naciones. Y nadie lo va a acusar a él de que quiere dividir a Estados Unidos. A mí me estaban acusando de eso en este podcast, de que quiere dividir al Perú, por eso habla de naciones. Claro, el que lo quiere mantener unificado, falsamente unificado, es el criollo. Para decir que el peruano es esto, el criollo. Y el resto son degeneraciones, tienen que ponerse las pilas para parecerse a nosotros y ser peruanos. Es que cosas somos diferentes. Eso es, ¿no? Sí, sí. Yo supongo que por esa parte es que a usted lo critican mucho, porque es como que es dirían, un discurso separatista, todas esas cosas. Yo supongo que por eso lo critican mucho. Sí, pues. Pero es digamos, pues. una clase. Por eso he encontrado en el periódico de hoy día ese norteamericano separatista que dice que son 13 naciones. Mira, en Suiza son 24, 25 cantones. Cada uno con su presidente y con su congreso. Y no están separados. Viven así, coexisten sin problemas. Pero cada uno manejándose con sus particularidades. España, los problemas en que está ahorita, todos los catalanes, los vascos, ni hablar, que su propio idioma, su propio parlamento, su propio todo. Portugal, sí se separaron. Ellos eran parte de España y se separaron, al extremo que se separaron. ¿Cómo se querían separar los catalanes? Y por razones políticas los mantienen unidos. El problema es bien bonito. Chile, que está luchando ellos tienen regiones, pero están luchando pidiendo gobiernos autonómicos para las naciones, para sus regiones. Autonomía regional en Chile. Quieren que cada región tenga su presidente y su congreso. Claro. También comparto la idea de que quizás esa es una buena salida para nuestro problema. Y sin embargo, creo que este chip de parecernos un poco más a la nación, de incluirnos a esa nación que ellos han creado, ha quedado mucho en nosotros, tanto así que queremos, en donde surge la alienación, creo, ¿no? Sí. Pero por eso mismo, porque luego no pensamos en que quizás esto es una herramienta que ellos están usando para seguir en la misma situación, ¿no? Creo que eso también de parte de las personas comunes, así como nosotros estudiantes, que tenemos instaurado ese chip y no pensamos un poco más allá. Sí. Eso ha generado, esa alienación que usted menciona, ha generado un subtipo, se puede llamar, el acriollado. Yo cuando vine de la sierra a Lima, me encontré con mis paisanos huancavelicanos. Muchos de ellos eran peones de hacienda, muchachos, peones de hacienda que habían venido a Lima. Y hablaban en una jerga que yo no entendía, ¿no? Ya pecuñado, suave camay, esas cosas, ¿no? Que era el acriollamiento, ¿no? Que ese termina siendo peor que el criollo, el acriollado. Pero es una renuncia a su esencia. Claro. Y se pone un casquete para sobrevivir, de eso se trata, para que no lo aplasten. Son tan ridículos. Sí. Ya bueno, ahora volviendo a Dos Más por Charlie, vamos a hablar de estudiantes como nosotros, que Sein Zorrilla nos incluyó, supo nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. Cuando lo ingresamos. Así que si son estudiantes universitarios y nos están viendo y van a leer este libro, se van a sentir identificados como yo y como todos mis compañeros. Usted en los primeros capítulos de Dos Más por Charlie, las escenas narradas reflejan los problemas que enfrentan muchos estudiantes de universidades públicas al postular, ¿no? Los miedos, la angustia que está por ingresar, además tener quizás esta culpa de que tus padres lo están dando todo porque tú estés ahí. Entonces, ¿por qué decidió, digamos, plasmar estos temas en su obra que son tanto psicológicas, ¿no? de los estudiantes? Sí, pues. En esa parte seguramente hay mucho de lo que usted mencionó en un comienzo, que sean probablemente experiencias personales, ¿no? Claro. Sí, probablemente uno escribe sobre esas experiencias personales y las comparte con muchos
con muchos de la generación. Claro, que creo que ahí también está justa esta idea de que un amigo suyo lo leía como un testimonio. Sí. Porque ya como tú lo ves un tema así familiar, dices, no, es que esto parece como que realidad, tengo que buscar al personaje, ¿no? Sí. En la vida Sí. real. Sí. Bueno, siguiendo el hilo de la anterior pregunta, en la novela llama la atención la representación de Lima. La capital ciudad es descrita como un engranaje de un reloj, máquina al que debes adaptarte o fracasas. ¿Nos podría contar un poco sobre cómo los personajes de la novela afrontan y reaccionan a esta situación Claro, en Lima? claro. Mientras que hay personajes como Charlie que no se adaptan, ¿no? Curiosamente había, y los hay, otros que rápidamente renuncian a cualquier sensibilidad y se adaptan a la maquinaria y van para adelante. Gran parte, por ejemplo, este ingeniero que es ministro de Energía y Minas, ¿cómo se llama? Cucho, mucho. Él es un hombre que es un Fabián, uno que ha engranado por el sistema, que le interesa por uno, ni su pueblo, ni nada. Él está al servicio de los grandes intereses que lo contratan. Y eso pasa con gente, tanto en el Poder Judicial, tanto en el Ejército, en la ingeniería un montón. Gente que renuncia, destroza sus sentimientos y se va para adelante hasta convertirse en una maquinaria. Muchos entienden su vida como ser una pieza de una maquinaria, así entienden su vida. Sí, hay descripciones mecanicistas. Exacto. Sí, Probablemente, bien, no sé si está mal, si está bien, pero eso es peligroso, ¿no? Waldo Mendoza. Sí, exacto. Es gente que y es un poco también problemas que se nos va a presentar más adelante en este conjunto de naciones, es mucho cuidado con las tendencias deshumanizantes, porque es peligroso sumamente. Un hombre sin humanidad y con poder, tendríamos otro Fujimori, ¿no? Sí. Bueno, en la novela vemos que el padre de Charlie es el primero que le obliga a ser alguien en la ciudad por medio de la educación universitaria. Esta imposición coloca a Charlie en una situación de autoengaño que lo lleva a crear un mundo de mentiras que nunca acaba. Por eso desde un principio no es capaz de decir a su familia que no ingresó a la universidad. Vemos que Charlie mantiene la apariencia de estudiante universitario, incluso termina herido al participar en una protesta, queda atrapado en una lucha que no es realmente suya. Vemos cómo es arrastrado a situaciones en las que no participa plenamente por voluntad propia. En ese sentido, ¿de qué forma su imposibilidad de actuar autónomamente sirve para cuestionar las estructuras de poder que rigen la ciudad? Claro. Lo que vemos pues es que él trata de zafar de esta condena impuesta por la sociedad a la cual no se pudo él sobreponer. Entonces, la ayuda le llegó de fuera, en la forma de la tarmeña por un lado, y la otra fue la de su amigo, el de la destilería. O sea, tuvo dos alternativas. Uno, integrarse al mundo feudal, si se quiere, de la destilería, porque la destilería es eso, es un centro laboral pero anacrónico total, donde que no hay ni responsabilidades de nadie, y anda a la deriva. Ese mundo le ofrece una salida. Entonces él dice, yo me quedo acá. Él quiere quedarse de destilador y cree hasta escuchar voces desde los árboles donde se siente muy feliz. Y su madre le dice ni hablar, porque sabe el desorden que lleva la vida del Miro. Le dice, no, tú te vas. Esa es una salida que él intenta. Y la otra salida que él intenta es irse con la tarmeña, pero que también le falla. Y en un caso fue la madre que lo devolvió al carril, si se quiere, y en el otro caso es la hermana que lo devuelve al carril. La tremenda importancia de las mujeres en los destinos de los hombres, ¿no? Claro que sí, es muy notorio. Sí, y ahí lo describe desde el inicio, desde el principio a fin. Sí, ¿no? desde el principio ¿Cómo a es fin. que cuando se separa de Celia encuentra a Karina y al final termina muerto? Sí, exacto. No sé, ¿hay vida sin mujeres? No lo sé. ¿Sabes? No sé, hay una cosa muy curiosa. Si yo le digo a usted, mire, nos hemos despedido ese día, estaba esperando mi carro, y el otro dice, y pues vino mi carro, y
Y me subí y llegué a mi casa. ¿Eso me vas a contar? Pero la otra historia, estuve yendo, ¿te acuerdas? En casa, sí, salió un perro, me arranchó y terminé en emergencia. Y encima, yo que tenía que llegar a este compromiso, no llegué y ahora tengo que pagar una multa. No me digas. O sea, ¿qué cosa te contaron? Un drama. Cuando tú cuentas el drama, la atención se despierta. Claro. Pero si no hay ese drama, no hay atención. Entonces Charlie, por ejemplo, se casó con la Termeña y tuvieron varios hijitos y ese final, tú dirías, oh. El cliché es típico. Final conocido ya, así como que... Claro. Entonces, esto vendría con los mecanismos que mencionó, que no solo son la gramática, sino es la estructura del drama. Sí, Claro. exacto. Una buena construcción. A ver, ya, una curiosidad así, ¿no? 2 novelas favoritas que recomiendo últimamente. Últimamente, Sí. ¿novelas de quiénes? No, de cualquier escritor que usted recomiende, ¿no? Así. La juventud. ¿Sabe? Para la juventud. Casi no leo las novelas últimas, pero yo si tuviera que recomendar una novela es algo que estoy leyendo ahorita, que es Los Buddenbrook, de Thomas Mann. Lo leí hace 25 años, ¿ya? Los Buddenbrook. Lo leí y me encantó, porque el gran padre alemán, que es comerciante en granos, un gran señor, su hijo ya es un financista, su nieto es violinista, y toda la desgracia de la familia se viene hacia, que es la desgracia de Alemania también, ¿no? Entonces la decadencia de esa familia me impactó. Entonces me conseguí una edición más completa y la estoy leyendo en estos días y me estoy dando cuenta de que no era una novela, era un tratado de economía. El novelista no pierde el punto de vista de estar viendo todos los mecanismos de la sociedad, cómo económicamente te vas deconstruyendo y te vas arruinando. Es la historia de los personajes, pero a la vez de la economía. Eso me sorprende en esa novela. Y digo, ¿cuántas novelas las he leído a los 20 o 25 años? Y tengo que leerlas otra vez con la experiencia de vida que uno tiene. Por ejemplo, a los 50 años tú no puedes... No, perdón, a los 20 años de repente sabes lo que son los celos, pero todavía no sabes lo que es el amor sacrificado. Y a los 50 años tú vas a leer en otra forma una novela de amor. María, de Jorge Isaacs, me gustaría leerla otra vez. Debe ser otra cosa, porque tiene todo un espesor vital de todo lo que te ha pasado, todo lo que has reflexionado, que te permite comprender mejor muchas novelas. Entonces dices, voy a releer algunas cosas, no leer tantas que ya leí. Entonces tenga usted un stock así de novelitas a leer. Después recomendaría Las Viñas de la Ira, de John Steinbeck, Las Viñas de la Ira, que es toda las vicisitudes de una familia que pierde su territorio por no quedar destruido, ¿no? Sí, esas dos recomendaría. Muchas gracias. A ustedes. Y así nos despedimos. No, vamos a servir todavía unas galletitas. Bueno, entonces una pequeña pausa porque quisiera saber que una opinión muy importante que viene de usted siendo, digamos, hijo predilecto de Huancavelica, pero también un escritor muy importante para nosotros, ahora que lo conocemos mucho más todavía. ¿Qué futuro ve para nuestros nuevos narradores? ¿Qué opinaría sobre la literatura peruana? ¿Y qué podríamos hacer en este camino? Ya, lo que recomendaría, lo que pienso, lo que había que hacer es no dejar pasar ningún día en que usted me escriba siquiera una página. No publicarla, sino para usted, ni una página. No dejar pasar ni un día en que usted no lea un capítulo de una novela que le guste, ni un día. Es decir, hoy día no hay limitación para escribir. Antes, como escribió mi primera novela, a máquina, que sacaba, lo engrampaba, corregía con el lapicero y después otra vez digitaba. Cuando descubrí por los años seguramente 90 la computadora, dije, qué maravilla. Podía cortar, pegar, permutar rapidísimo y no necesitaba ni imprimir. O sea, una tremenda ayuda. Y después cuando apareció la Palm, que era una cosita así para escribir, me compré la Palm y era una maravilla poder escribir portátilmente. Pero después de eso, ahora esto permite hacer todo eso. ¿No? Todo eso y tomar fotos y pasar documentos y lo que sea. Entonces usted, como le digo,
descargue de internet todas las novelas que pueda de Francia, Inglaterra, Alemania, clasifíquelo por décadas. No importa que no lo lea en esos días, pero que esté en su biblioteca. Entonces eso va a hacer que usted esté viviendo en ese ambiente. Descargue novelas españolas, descargue lo que quiera. Sí. Bueno, ahora sí, para terminar solamente la entrevista, pero no con nuestra conversación, porque seguramente vamos a seguir. Nos despedimos de ustedes, queridos seguidores, invitándolos pues a leer Dos más por Charlie, y también agradecer al señor Esteban, ¿no?, por habernos dirigido en este camino a conocer a Saint Zorrilla, este gran honor que nos ha dado. Agradecer y pues invitarlos a que compren Dos más por Charlie y sumergirse en esta maravillosa lectura y conocer más sobre Saint Zorrilla, que es un gran escritor. Muchas gracias por todos. Hasta la próxima.